Bienvenidos y bienvenidas al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos, bienvenidos a este bestiario, hoy con nuevas historias y relatos que me envían. Hoy vamos a contar una historia un poco, pues como siempre, rara. Esto comenzó con el señor Carlos. El señor Carlos dice que él vive en el estado de Guanajuato, pero dice que no en el centro, sino en una comunidad muy alejada, como a 2, 3 horas de ahí, de la capital, que él muchas veces decía que tenía que tomar el transporte, un camión que lo llevara de su ranchería o de su lugar de origen o su pueblo hacia la capital. Tardaba unas 2, 3 horas, decía, máximo, dependiendo de cómo se iba parando el carro, recogiendo gente y haciendo otras actividades. Él dice que pues que estuvo así viajando por varios años, porque él decía que iba a comprar su mercancía y por desgracia él no tenía transporte personal, un carro o algo para que poder llevar pues su mercancía, pero él decía que pues que tenía una tienda muy humilde, pero que así él era feliz y ya tenía muchos años. Entonces dice que en una ocasión él tomó el transporte, el camión, y se fue hacia la capital a comprar lo que necesitaba para su tienda. Ya subido en el camión, dice que pararon en una comunidad un poco más retirada de su pueblo. Este, pues él dice que al principio vio que una muchacha y una ancianita subieron al transporte público y se sentaron en la parte de atrás con él. Solamente la saludó y las señoras no les contestaron, simplemente se le quedaron viendo feo y ya. Dice que continuaron el camino y que ya cuando iban llegando allá a donde iban a bajarse, eh, pues todas las personas bajaron y ya. Fue algo pues normal, ¿no? Llegó al lugar, compró sus cositas y dice que de regreso tomó otra vez el carro. Pero para su sorpresa dice que cuando ya iban a llegar a la comunidad, a su pueblo, o como un pueblo antes de su pueblo de él, dice que vio como esas personas, esa muchacha y esa ancianita volvieron a subir y ahora se dirigieron hacia su pueblo. Él se quedó de a seis porque dijo, ¿cómo puede ser si yo las acabo de ver hace como 4 horas? Pero en fin, pudieron haber regresado temprano, hubieran podido hacer algo. Él dijo así, ¿no? Se quedó de a seis. Pero aquí viene lo sorprendente y lo sobrenatural. Dice que cuando llegaron a la comunidad, la gente empezó a bajar y él, por que tenía que bajar su mercancía, estuvo viendo hacia la puerta y bajaron muchas personas, pero la muchacha y la viejita no bajaron. Entonces ya el camión, ya él bajó la mercancía y antes de irse le dijo, oigan, oigan, no, no, no se vaya todavía, falta la muchacha y la viejita. Y le dijo el chofer, ¿qué? Sí, falta la señora y la muchacha que se subieron en tal pueblo. El chofer dijo, no, pero es que en ese pueblo no se subieron nadie. Y ya dijo, sí, ahí están. Y ya se asomó, pero no se veía nadie. Dijo, tal vez se escondieron. Y ya el chofer se levantó y revisó pues todos los asientos, ¿no? Y no había nadie. Él dijo, ¿puedo revisar? Sí, súbase para que vea que no hay nadie. Y sí lo hizo. Y dice que pues que no estaba la persona, que no. Él nunca supo, le dijo, disculpe, es que pensé que todavía estaba alguien ahí. Y él dice que se retiró de ahí, normalmente, ¿no? Dice que llegó a su casa, le contó a su esposa lo que le había pasado, pero su esposa le dijo, tal vez te equivocaste, tal vez las confundiste con otras personas. Y le dijo, no, no es que no las confundí, es que realmente las vi que era la muchacha. Y ya le contó la historia y dijo, tal vez son espíritus que andan deambulando y tuviste la mala suerte de verlos. Entonces simplemente él se quedó de a seis, ya no. Pero dice que ese es su relato, que más que lo cuenta nadie le cree su historia. Muchos creen que está fantaseando, muchos dicen, es tonterías, no es verdad lo que dices. Entonces dice que esa es su pequeña historia de él. Miren amigos, puede ser, hay muchas historias de pasajeros fantasmas que pasan, pero, pero pues él tuvo la suerte. Como dicen, muchos lo buscan, pocos lo encuentran, y él tuvo la suerte de ver dos espíritus que viajaban en ese transporte. Dice que él no quiso investigar, simplemente se quedó así, y que ya han pasado varios años y que, pues, que simplemente se recuerda esa historia y que a veces la cuenta, pero no mucha gente le cree la historia.
Ahora vámonos con una segunda historia sobrenatural. Aquí la señora este, Ce- Celestina, o así me escribió, que Celestina. Miren, ella me cuenta que ella igual sobre transporte público. Ella dice que ella vive en la Ciudad de México y que vive en Nezahualcóyotl. Entonces, Nezahualcóyotl, no sé si es de Estado de México, pero creo que sí. Decía que ella tomaba su transporte de su colonia hacia el centro y que esto pasó hace unos 10 años. Igual dice que ella en ocasiones tenía que tomar el transporte público, que tenía que tomar su transporte público, pero no era cotidiano. Decía que era rara vez lo que tomaba para ir a hacer compras o visitar a sus familiares que vivían aquí en la Ciudad de México. Pero dice que en una ocasión pues tuvo que tomar el transporte y que pues visitó a su familia, todo estuvo normal, todo estuvo bien, se le hizo un poco tarde, dice, y ella ya corriendo para tomar otra vez el transporte dijo que pues tuvo que correr porque en esa época era raro que ya muy tarde hubiera carros para su colonia. Entonces dice que se subió a su transporte público y ya estando ahí pues empezó a llenarse de un montón de gente. Fueron bajándose pues en sus lugares y cuando ella llegó al final de pues donde tenía que bajar, se bajó y la combi pues ya se retiró de ahí, pero que caminó unos cuantos pasos y estaba una muchacha ahí parada en un poste y le dijo: disculpe señora, el carro que va hacia la ciudad. No, muchacha, ya es el último, el que ahorita vistes fue el último, ya no va a bajar ninguno para la ciudad. Le dijo: no, es que aquí estoy esperando. Dice: no, muchacha, dice, si fuiste a visitar a alguien, regrésate porque ya ahorita ya no, ya hasta ahora ya no hay transporte público. La señora le dijo: ah, ok, está bien, muchas gracias. Y ella simplemente dijo: ay, pobre muchacha, ojalá que se regrese porque sí, la zona es peligrosa, le dijo. Entonces dice que caminó unos cuantos pasos, cuando volteó a ver, ya la muchacha ya no estaba. Ella regresó a ver por todos lados y no podía haber desaparecido porque decía que la calle era recta y que la próxima esquina estaba un poco retirada. Solamente estaba la calle, pero había pocas casas. Decía que todavía se podía ver a la avenida, pero no se veía dónde se había metido. Ella simplemente dijo: pues ojalá que se haya retirado de aquí y ya, ¿no? Se fue a su casa y al día siguiente este, había un escándalo allá, que ella bajó hacia la avenida y había un escándalo y que habían encontrado el cuerpo de una muchacha que ya había partido de este mundo, había policías y todo eso. Ella se quedó de a seis porque dijo: ay Dios, ¿qué es esto? Entonces se acercó a los policías y toda la gente ahí, ¿no? Aglomerada viendo la situación, y ella reconoció la ropa de la muchacha y le dijo: ay, si es la muchacha. Dice: sí, pues le pasó algo muy feo y pues le quitaron aquí, se fue a otro plano terrenal. Entonces ya ella espantada y así se fue hacia su casa, contó la historia. Pero aquí está el problema, que entre los comentarios y todo eso decían que a la muchacha este, la habían dejado en esa situación no apenitas, sino que ya tenía todo un día completo. Decían que mucha gente, que los que habían recogido el cuerpo, decía que ya tenía 2 días ahí tirada, que la habían hecho, la habían colocado en una bolsa y la habían tirado ahí, en un rincón, en una esquina de un terreno baldío que estaba cerca de la avenida, y que ya tenía 2 días. Entonces dice que ella le dijo: no, no, es que esto no es posible, si yo anoche la vi, yo la vi parada ahí, no puede ser que tenga 2 días de ida de este mundo. Y esa fue la historia. Ella dice que pues que ella vio el espectro de esa muchacha que fue desvivida en ese lugar, y pues la verdad dice que pues que se veía una persona normal, que ella pues no pensó que fuera un espíritu malo, pero eso sí, ella entiende que el espíritu estaba esperando el transporte para irse de ahí, para regresar a su casa en forma espiritual.
y pues no sabe si la realidad fue esa o simplemente le contaron alguna historia ahí para no decirle más cosas, pero dice que pues que ella no sabe, que simplemente ella piensa que vio un espíritu, espera que haya visto un espíritu y no a la muchacha porque su conciencia no se ha quedado tranquila. Dice que a través del tiempo, porque dijo, si yo la hubiera llevado a mi casa, tal vez no le hubiera pasado eso, pero también pensando en lo que le han dicho, que ya tenía 2 días ahí en ese terreno baldío, desvivida, pues ella pues no sabe la realidad, simplemente su conciencia le da mil vueltas y no sabe qué hace, qué hubiera pasado si hubiera hecho algo ella. Miren, este espíritu también está esperando el transporte. A veces hay tantas historias y tantas leyendas de personas que por X o Y razón toman taxis, transporte público o están en las combis, en el metro, pero son historias de sorprendentes que a veces hay gente que dice, no, son puros cuentos, son puras fantasías, pero hay tantas historias que muchos han relatado que pueden ser realidad. Entonces, como yo siempre les digo, ¿quiénes somos nosotros para decir que es verdad o que es mentira en este mundo sobrenatural? Y vámonos con una tercera historia, un poquito más acá cerca del estado del centro, también, que es de Tlaxcala. Esta es del señor Javier también. Javier Emanuel se llama. Dice el señor Javier Emanuel que él es taxista y que pues que muchas veces pues la jornada, a veces hay días que le va muy bien, hay días que le va muy mal y tiene que quedarse más altas horas de la noche. Pero dice que la situación que le pasó fue hace unos 15 años atrás, cuando comenzaba como taxista. Decía que pues que él acababa de casarse y tenía ya un hijito. Entonces decía que pues que necesitaba dinero para las cosas del niño y de mantener a la familia, y que tenía que irse a trabajar desde tempranito y a veces llegaba hasta las 11, 12 de la noche a su casa. Todo estuvo bien por unos cuantos meses, pero dice que en una ocasión era el día de fieles difuntos. Entonces decía que era una de las épocas mejores para él porque cerca del panteón había mucha gente que iba a dejar sus flores en la noche y que ya en la tardecita ya querían regresar a sus casas y necesitaban un transporte. Entonces dice que él se estacionó cerca del panteón municipal y había mucha aglomeración de gente, decía. Entonces decía que ya eran como las 11 de la noche cuando dos personas adultas le hicieron la parada con una muchacha y se subieron al taxi y les dijeron, ¿en tal dirección nos puede llevar? Le dijeron, sí, claro, yo los puedo llevar, no hay problema. Va a ser tanto. Ah, ok, va. Y dijo, no, pues está muy bien porque estoy ganando bien y esta noche me va a ir muy bien. Entonces dice que las personas adultas y la muchacha se sentaron atrás. Cuando llegaron al domicilio dice que él vio por el retrovisor y vio a las dos personas adultas, pero no vio a la muchacha. Se quedó de 6 porque dijo, ay, y la muchacha les comentó eso a ellos y le dijo, oiga, disculpe, es que aquí venía una muchacha con usted. No, ¿cómo cree, joven? Éramos nosotros dos. No, pero en serio, ¿se subieron 3? No. Entonces dice que pues que le pagaron y se bajaron los viejitos. Él simplemente paró el carro y se asomó en la parte de atrás para ver si no la muchacha estaba escondida atrás de los asientos. Y no, no estaba nadie. Y simplemente él se persinó y ya regresó a su casa, espantado. Le contó a su mujer y le dijo, es que vi que habían subido 3 en la parte de atrás del taxi y cuando llegamos solamente estaban las 2 personas adultas, ya la muchacha ya no estaba. Su mujer lo trató de tranquilizar y le dijo, no, tal vez te lo imaginaste, tal vez fue pues el estrés que has trabajado tanto todo el día, y así quedó. Entonces dice él que pues nunca supo qué pasó realmente, si ese día un espíritu acompañó a los señores o fue su imaginación, pero dice que eso le pasó hace 15 años atrás, en un día de los fieles difuntos. Y esas son las 3 historias, amigos. Vean, siguen con las historias sobrenaturales. Los espíritus pueden viajar, pues muchos cuentan que sí, que son cosas que para mucha gente
que creen esto dice que sí, otras que dicen que no, pero puede pasar, amigos. Y hay muchas leyendas, muchas historias, muchos relatos que cuentan sobre eso. Y yo siempre digo, cuando cuentan muchas personas es que debe tener algo de realidad esto sobrenatural. Y como siempre les digo, amigos y amigas, hay que tener sus precauciones y nunca hay que decir esto no es verdad, porque en este mundo sobrenatural puede haber tantas cosas que todavía no sepamos. Y esas son las 3 historias de pasajeros fantasmas en transportes públicos. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos muy pronto en otros videos y en otros relatos del bestiario de Oscuro. Sí.